Bé, continuem avui amb dos taules més i després la sessió de participació. Continuem amb la temàtica que ahir vam tenir ja una... Tu estaves tot el dia. Vam tenir una bona immersió en el tema i avui tractarem dos aspectes que complementen tot el que vam tractar ahir. El primer d'ells és la igualtat de tracte i la no discriminació en una societat longeva. Passo al castellà perquè en la taula hi ha dues persones que... Bueno, entiendo, ¿eh? Bé, sí, però para que... Sí, també entens? Pues bueno, d'acord. Molt bé. Doncs la igualtat de tracte i la no discriminació, bàsicament l'edatisme, allò que hem anomenat edatisme, que no només afecta la gent gran, també sabem que afecta altres, sobretot els joves, però que en la gent gran probablement és més silenciat que en altres col·lectius o en altres edats, diríem, no? Tenim, per tant, per parlar d'aquest tema, tres persones que hi porten reflexionant i treballant des de fa temps. La Vania de la Fuente Núñez, benvinguda. La doctora Vania de la Fuente es experta internacional en envejecimiento saludable y edadismo. Es médico, antropóloga y desde el año 2023 trabaja como consultora independiente, ofreciendo asesoramiento técnico y estratégico a gobiernos y entidades públicas y privadas de diferentes países, porque ella previamente había trabajado como funcionaria internacional en la Organización Mundial de la Salud, estuvo allí casi una década y fue responsable de la campaña mundial contra el edatismo de la OMS, que yo creo que fue el primer golpe que vimos sobre este tema fuerte a nivel internacional, cuando la OMS trató este tema. Es también coautora del histórico Informe Mundial sobre el Edadismo de Naciones Unidas y lideró el área de formación y capacitación sobre envejecimiento saludable de la OMS. Puso en marcha programas de aprendizajes innovadores y contribuyó a elaborar políticas y programas para fomentar un envejecimiento saludable. También trabajó en diferentes ONGs, institutos de investigación, de todo tipo de países, países ricos y países en desarrollo, y por lo tanto tiene una larga experiencia. Os he de decir que a final de mes saldrá un libro suyo que os recomiendo, se llama La trampa de la edad. Así que felicidades por el libro, porque seguro que será muy interesante. Jordi Muñoz es abogado, doctor en Humanidades, presidente de EIMA, que es la Asociación para la Investigación del Maltrato a las Personas Mayores, y es autor de los libros Los derechos de las personas mayores y El ingreso de presuntos incapaces en centros gerontológicos. Ha participado en la elaboración de protocolos de maltrato o contra el maltrato del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat de Cataluña y también en la guía de actuación de la Diputación de Barcelona y guías de actuación en temas de edatismo en diferentes municipios. También es formador de personas que quieran trabajar en esta materia y en esta área. Y Eva Salavarría, hola, trabaja en el Ayuntamiento de Donostia de San Sebastián como coordinadora del Plan de Ciudad Donostia-Laguincoya. Ella es licenciada en Historia General de España y del País Vasco por la Universidad de Deusto y desde 1989 su profesional en el Ayuntamiento de Donostia se ha desarrollado en diferentes etapas, primero como gestora cultural del Departamento de Juventud y después en el Departamento de Barrios y Participación Ciudadana. Dirige este departamento entre 1996 y 2009 y ahora mismo, hasta julio del 2013, fue coordinadora gerente del proyecto de San Sebastián, Capital Europea de las Culturas, ¿os acordáis? De 2016 estuve yo ahí. Y en la actualidad coordina el Plan de Ciudad Donostia-Leguncoya. Ha participado representando al Ayuntamiento de San Sebastián en diferentes organismos y redes y ha colaborado como ponente en acciones formativas y organizadas por entidades de diferente tipo relacionadas siempre con el maltrato, en este caso a las personas mayores. No, maltrato no. No, con la participación. Con la participación. Ella siempre... Su mirada es especialmente interesante porque como viene de diferentes ámbitos en el ayuntamiento, la diversidad y cómo casar la diversidad ha sido tu punto de principal preocupación que has tenido. Y como tiene una visión transversal de la administración y de la ciudad, cuando tuvimos la sesión de preparación nos sorprendió mucho el conocimiento profundo que tenías
claro, ahora es personas mayores y maltrato, pero si tienes contacto y relación con otros sectores, eso es lo que puedes aportar justamente en esta área. Así que seguro que va a ser muy interesante. Vamos primero, pues, por empezar, en tu caso. Tú has dirigido la campaña contra el autismo, ya lo hemos dicho, de la OMS. Esa fue una experiencia muy interesante. Y en más de una ocasión has dicho, en entrevistas que he leído, que es imposible avanzar en políticas y programas para las personas mayores si no combatimos el edadismo, porque se nos cuelan las políticas, seguramente, ¿no? ¿A qué te refieres? Explícanos un poco esta posición. Bueno, diría que, o sea, cosa que no creo que sorprenda a nadie, a ninguna de las personas que está aquí, ¿no? Que el edadismo obviamente sesga nuestra mirada hacia las personas mayores y hacia la vejez. Y lamentablemente diría que todos los que estamos aquí, todas las personas que están fuera son edadistas. O sea, todos nosotros hemos crecido en una sociedad edadista. Daros cuenta de que los datos que manejamos es que 1 de cada 2 personas en todo el mundo es edadista, en este caso hacia las personas mayores, ¿no? Entonces, inevitablemente los formuladores de políticas públicas, los formuladores de programas dirigidos hacia personas mayores van a tener posiblemente estos sesgos. O sea, que a no ser que concienciemos acerca del edadismo y empecemos a implementar herramientas para abordarlo, estos sesgos se van a colar en las políticas, ¿no? Los formuladores no se van a hacer las preguntas adecuadas acerca de qué tenemos que hacer y, desde luego, no van a llegar a soluciones adecuadas, ¿no? Un estereotipo o una forma de mirar el envejecimiento que está muy arraigada en la sociedad es que se ve un gasto en población mayor como un coste y no como una inversión, ¿no? Si de partida nosotros planteamos la vejez y a la población mayor como un grupo que solo genera gastos, de partida probablemente un formulador de políticas lo que va a intentar hacer es minimizar al máximo la inversión, ¿no?, en este grupo poblacional, aunque esto a largo plazo genere más gastos. Os voy a poner un ejemplo. Si no invertimos en fomentar un envejecimiento saludable, si no invertimos en que el mayor número de personas y con un enfoque en equidad pueda disfrutar de este envejecimiento saludable, vamos a tener a un mayor porcentaje de personas mayores en mala salud, ¿no? Y esto va a generar más gastos, ¿no? Entonces, una mirada muy restringida, ¿no?, que tenemos actualmente, precisamente porque se van colando todos estos sesgos en nuestra forma de mirar y apreciar la vejez y a las personas mayores. Y no invertir, más allá de que genera esta preocupante, ¿no?, desarrollo de políticas o falta de desarrollo de políticas, además, obviamente, viola muchos derechos de personas mayores, ¿no? Lo hemos visto claramente durante la pandemia y lo vemos diariamente, ¿no? Y el edadismo, además, tiene muchísimas repercusiones. Todas las repercusiones que tiene son malas y genera un impacto negativo tanto a nivel individual, ¿no?, para cada uno de nosotros que sufrimos edadismo, y luego genera unas ramificaciones negativas a nivel social. A nivel individual, pues la mayor parte de personas, ¿no?, pensaría, bueno, pues probablemente mina mi autoestima o empeora mi calidad de vida, pero es que lo que sabemos es que va mucho más allá de eso. O sea, tiene un impacto muy negativo en múltiples facetas de salud y bienestar en la vejez. Se ve que está asociada a una vida más corta, y esto se ha encontrado en diferentes estudios que se han realizado en diferentes países. Está asociada a una peor salud física y mental. Cuando estoy hablando de salud física es que, por ejemplo, empeora nuestra recuperación después de una lesión o de un acontecimiento médico agudo. También está asociado a la presencia de enfermedades crónicas. A nivel de salud mental, está asociado con un nivel más alto de estrés, ansiedad, aparición de depresión y mantenimiento de depresión a lo largo del tiempo. Y además se ha visto que dispara el deterioro cognitivo. O sea, aquí os estoy poniendo algunos de los ejemplos que estamos viendo, ¿no? Y además es una mala influencia para nuestra salud, ¿no? Porque lo que vemos en la investigación existente es que, sobre todo en relación a un estereotipo que acabamos interiorizando, que básicamente equivale vejez con periodo de enfermedad, cuando interiorizamos este estereotipo dejamos de cuidarnos, ¿no? Porque decimos, total, ¿para qué si lo que me toca ahora es estar enfermo, ¿no? Y esto hace que muchas personas, pues a lo mejor no sigan una dieta saludable, beban alcohol en exceso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que a nivel individual tiene grandísimas ramificaciones y unos impactos muy negativos. Y luego a nivel social, más allá de, obviamente, generar estos confrontamientos, ¿no? Porque el edadismo muchas veces, como señalabas, Milagros, o sea, no solo se dirige hacia personas mayores, sino también hacia personas jóvenes, y
gran parte del discurso también enfrenta a diferentes generaciones. O sea, nos distancia en vez de unirnos, ¿no? No permite que aprovechemos la diversidad etaria que hay hoy en día. Y además tiene costes. Y esto solo lo empezamos a ver ahora, hay solo unos pocos estudios, ¿no? Pero se han demostrado los costes que tiene el edadismo, que se presenta, por ejemplo, en el entorno laboral. En Estados Unidos, os voy a leer un par de datos que obviamente no me los sé de memoria, pero, por ejemplo, en Estados Unidos se calculó que la discriminación hacia las personas de más de 50 años en el trabajo supuso pérdidas de unos 850.000 millones de dólares solo en el año 2018. Esto equivalía a la economía de todo el estado de Pensilvania en Estados Unidos. Esto solo el edadismo en el entorno laboral. También se hizo un estudio similar que trató de calcular los costes del edadismo en el entorno sanitario y en Estados Unidos también se vio que conllevaba un exceso de gastos de 63.000 millones de dólares al año. Y solo miraron 8 condiciones de salud que son prevalentes en la vejez. Por desgracia no tenemos estudios similares en España, pero bueno, esto ya apunta, ¿no?, a que no solo está teniendo este fenómeno un impacto muy negativo en millones de personas día a día, sino que además tiene un coste para la sociedad. Gracias. Esto, en el caso de Jordi Muñoz, lo conoce bien porque él ha estado trabajando mucho en estos temas y siempre dices que, desgraciadamente, esta discriminación es de las más invisibles que hay, el edadismo, en las personas mayores. La más silenciada, la que tiene mayor ocultación. ¿Por qué crees que se produce este silencio? Y después, ¿qué tipos de maltrato habéis detectado desde vuestra asociación, EIMA? Buenos días. Vale. Decía que la falta de conciencia es una falta de conciencia social de por qué existe el maltrato a las personas mayores, pero también es una falta de conciencia de la propia persona mayor. La propia persona mayor no es consciente por motivos que comentaremos ahora, o no quiere serlo, mejor dicho, a veces, y eso provoca. También se da una menor importancia porque se valora, no se tiene más en cuenta otros tipos de personas que padecen maltrato, como puede ser la violencia machista, como puede ser la LGTB-fobia, se aborda más por parte de la sociedad y le damos menos importancia al maltrato que padece la persona mayor. Seguramente esto viene por lo que comentaba Vania, ¿no?, por esa falta de conciencia, y viene derivada de ese edatismo. Tenemos esa etiqueta de que el edatismo nos perjudica en muchos ámbitos y tiene muchas consecuencias. También nos encontramos que esa negación puede venir por ideas socioculturales. Una parte importante del maltrato viene del entorno, familia y personas cuidadoras. Culturalmente, la familia y las personas cuidadoras tendría que ser el polo opuesto al maltrato. Tendría que ser quien te ayuda, quien te acompaña, quien te da soporte, y por lo tanto es como un contraste que digo, no puedo entender que mi hijo, mi hija, me esté haciendo cosas que me perjudican, que no me gustan, porque mi concepto de familia es que nos tenemos que ayudar, que nos tenemos que cuidar. O si tengo una persona cuidadora, pues me sucede lo mismo. Si tengo una persona cuidadora es porque yo tengo una situación de dependencia o preciso algunas situaciones de soporte y esta persona que acompaña, ¿no? Y eso pues va provocando de que dentro de esas situaciones la persona mayor nos va haciendo una negación. Nos va haciendo una negación porque quiere proteger a ese entorno. Su concepción es que yo he cuidado a mis padres, a mis abuelos, a mí me tienen que cuidar y me tienen que acompañar. Por lo tanto, no entiendo que me estén maltratando. Si me están maltratando, es que pasan otras cosas que no es culpa de mi entorno. Es que tiene problemas económicos, tiene problemas con tóxicos, tiene problemas con alcohol, tiene problemas del tipo que sea, y lo que hacemos es tapar y ocultar esa realidad. También otro motivo del silencio puede ser la falta de recursos. Si yo soy una persona mayor maltratada y veo, cuando pregunto si hay algún tipo de soporte, de ayuda, de recursos, y no lo tengo, ¿para qué voy a explicarlo? ¿Para qué hablar si no voy a tener una solución? Y entonces me pongo en un plano, en cierta manera, como persona mayor, de claudicación. Es lo que me ha tocado vivir. Es lo que me ha tocado vivir. Y cuando te dicen esto, te toca mucho la fibra. Me ha tocado vivir. No, esto no es la lotería. La lotería te toca o no te toca. Si a ti te están maltratando, estás siendo perjudicada y ninguna persona, por ningún motivo, puede ser maltratada. Aunque sea la peor escoria que encontremos en nuestra vida.
¿vale? Porque pues, a veces te encuentras situaciones que te dicen, hombre, estos hijos, hijas que han sido maltratados toda la vida, ¿cómo en cierta manera justifican que maltraten a su padre o a su madre? Perdón, es que llevo un constipado. Que maltraten a su padre o su madre. Quizás no lo atendré directamente, pero podré buscar soluciones, ¿no? También el hecho de que se hable de otras tipologías, de otras situaciones de maltrato, como otros colectivos que la padecen, y no se hable tanto del maltrato a las personas mayores, eso también provoca dudas a la persona de si voy a exponerlo o no. Es que seguramente esto solo me pasa a mí, porque yo escucho la radio, veo la televisión, veo los diarios, oigo a mis vecinos, mis vecinas, mis amigos, amigas, y hablan de una mujer que le han pegado, hablan de que ha habido una agresión homófoba, hablan de maltrato animal, hablan de muchas cosas, pero no se habla de maltrato a personas mayores. Por lo tanto, me callo, porque lo vivo como una vergüenza, ¿vale? Y eso no nos ayuda a salir. Y también hay silencio, porque ni escuchamos ni vemos. Y seguramente si no escuchamos ni nos fijamos, no detectaremos las situaciones. Es muy importante escuchar a una persona por qué le pasa una situación. Ello como consecuencia es que tenemos poca inacción social y política. ¿Podemos hacer alguna cosa con esto? ¿Podemos ese silencio ponerle un altavoz? Pues evidentemente que sí, pero hay que actuar. Yo, si quiero bajar abajo, no puedo decir, empezar a dar vueltas. Me tengo que ir hasta allí y coger el ascensor, coger eso. Tengo que hacer alguna cosa. Si yo me quedo estático o doy vueltas sobre mí mismo, no haremos nada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es generar esa conciencia social y especialmente a las personas mayores. También lo que tenemos que hacer es destinar los mismos recursos que se dedican a otros grupos que padecen maltrato. Hablamos mucho en nuestra sociedad de igualdad, pero eso no lo aplicamos nunca a las personas mayores. Nunca, o casi nunca. O sea, la desigualdad es brutal, pero no hay ningún movimiento que reivindique, hay movimientos muy pequeños que lo reivindiquen. Por lo tanto, si no tratamos igual a las personas mayores que padecen una situación de abuso o maltrato, difícilmente podrán salir de esa situación. Necesitamos equipos especializados, necesitamos viviendas y sobre todo, cuando hablamos de viviendas, ahora por ejemplo una persona que está siendo maltratada, ¿dónde va? Lo primero es un segundo maltrato que se acarrea de su domicilio, pero eso también, desgraciadamente, a veces pasa en violencia machista. También a veces la mujer maltratada tiene que ir a una casa de acogida o tiene que irse con sus familias donde sea, ¿no? Pero si aplicamos ese doble maltrato, ¿dónde la llevamos? Y la llevamos a un centro residencial. No porque el centro residencial sea malo, sino porque esa persona, si no tiene dependencia, ¿qué hace allí? Si cognitivamente está bien. Pensemos en cualquier persona pública o de nuestro entorno que conozcamos con 80 años, que esté bien. Yo qué sé, a lo mejor Eva no la conoce, ¿no? Pero tenemos aquí una ninotaira, una señora que hace dibujos, la Pilarín Vallés, tiene 80 y pico años, la señora está estupenda, está súper bien físicamente, cognitivamente, y ahora si sus hijas la maltratan, la sacamos de su casa porque la sacamos, no le preguntamos qué quiere, la sacamos porque es lo mejor para usted, tomamos decisiones por la persona, somos maltratadores a veces también nosotros mismos, ¿eh? La sacamos y la llevamos a un centro donde lo que ve a su alrededor son personas con dependencia, ¿no? Pues bueno, pensemos en vivir, en realizar viviendas y esas viviendas también pensemos en varios modelos. No solo personas mayores que viven juntas, sino también que sean de tipo intergeneracional, ¿no? Lo que no podemos hacer es, ¿quiénes son los del cuarto segundo? Ah, sí, el piso de los maltratados. No. O sea, vamos a ver si pueden convivir con otras personas y tenemos recursos, tenemos mecanismos, pero tenemos que ponernos a ello. Luego también tenemos otro problema que es la administración de justicia. Nuestra administración de justicia respecto al maltrato es una pena, ¿no? O sea, cuando vas allá con un problema de maltrato te dicen que es un problema social. Señores jueces y juezas, todo es un problema social. Cuando alguien se queda sin pies es un problema social. Cuando alguien tiene un divorcio tiene un problema social. Todo es un problema social. Pero necesitamos esa conciencia, ¿no? Y luego también necesitamos soporte psicológico para esa persona, que pasen otros tipos de violencia, si no, necesitamos, ¿no? ¿Y qué malos tratos hay? A nivel internacional se describen 7 tipologías
¿vale? ¿Por qué 7 tipologías? Porque cada una tiene su indicador de señal de alerta que nos facilitan poder visualizar si esa situación se da en la persona. Pero tenemos un primer problema, que es que no tenemos consensuadas las tipologías, todas las 7 tipologías, y cuando hablas con el mundo social, con el mundo de salud, con el mundo policial, con el mundo asistencial, el concepto es diferente. Ya, como les decimos, yo soy una persona mayor maltratada, me voy a servicios sociales y soy un usuario. Me voy a salud, soy el paciente. Me voy a la policía, soy una víctima. Oiga, que soy Jordi. No me pongan esta etiqueta. Y tengo un problema. Coordínense, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos consensuar esas de esto. Y no me enrollo más. Bueno, es un punto de partida del que vamos a tener que volver, porque hay muchos temas. Pero antes, Eva Salavarría, antes he explicado que estás coordinando un proyecto de ciudad que está focalizado justamente en captar los retos, el reto de los cambios que se producen y las demandas que se generan. Y con esta visión interdisciplinar, ¿qué has encontrado? ¿Qué implica mirar la ciudad desde otras miradas que no sean aquella de la etiqueta, ¿no? Estos son viejos, estos son jóvenes, sino intentar ver que la ciudad es diversa y qué tipo de respuestas se pueden dar. Bueno, yo creo que en mi ayuntamiento y en los que yo conozco tenemos verdaderas dificultades para entender la realidad en toda su complejidad. Estamos muy acostumbrados, ayer no sé quién lo comentaba, tenemos instituciones del siglo XX, formas organizativas del siglo XX, pero es que la realidad ha cambiado, cada vez más compleja, y nos cuesta dar respuestas que no sean fragmentadas a esa complejidad, porque seguimos instalados ahí. Entonces, todo lo que tiene que ver con envejecimiento, preparar la ciudad para esa estructura demográfica que es distinta, supone tener una mirada amplia y conectada. Y nos cuesta. Nos cuesta. Luego, yo creo que tenemos como 3 grandes retos. Una es tener esa mirada más integrada, ver dónde están las conexiones. Creo que tenemos dificultades para comprender la realidad y la diversidad de las personas mayores, porque hablamos, las personas mayores son diversas, vale, bien, y a partir de aquí, ¿qué? Porque yo lo que oigo en mi organización es viviendas para mayores. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Viviendas para mayores? ¿Para qué mayores? No, la gente cuando se hace mayor, no, una casa pequeña, una cocina pequeña, poco para que no les suponga mucho de limpieza. Perdona, yo escucho a un montón de personas que dicen que quieren una casa con una cocina grande y una mesa para poder juntarse con la familia o con sus amigas, o tener una segunda habitación porque tienen una prima o una amiga que viene de Santander y quieren poder ofrecerle la casa, ¿no? Entonces, ayer Javi apuntaba, ¿no? ¿Dónde están en esas? Y además es que estamos diseñando y planificando políticas con un diagnóstico de la realidad que no es la de ahora. Que no es la de ahora, porque ahora tener 70 años no es igual que tener 70 años hace 10 años, y no va a ser lo mismo que tener 70 años dentro de 10. Entonces, manejarnos en toda esa complejidad y en esa diversidad es un grandísimo reto, que tiene que ver con el envejecimiento, pero que tiene que ver también con otras políticas. Tampoco creo que sea tan diferente. Y luego creo que tenemos otro gran reto también, que es socialmente qué esperamos de la vejez. Ayer creo que Javi también lo comentaba, ¿no? Ser un buen viejo o ser una buena vieja, perdonar que esto, pero es estar ocupado, activo y no dar la lata. ¿Es eso lo que realmente esperamos de la gente mayor? Y nosotros cuando seamos mayores, yo he cumplido 60 este año, ¿es lo que quiero ser? Creo que ahí tenemos como 3 grandes retos. Y para hacer frente a esos retos, desde luego en mi organización lo que veo es que la gran dificultad es la fragmentación. Hoy
Y por lo que conozco, las cuestiones que tienen que ver con los mayores son cuestiones de los servicios sociales. Es así, porque quien está en urbanismo o en movilidad, sí piensan que tenemos un 25, no, no estoy un 25% de la población de más de 65 años, pero eso no está realmente condicionando sus planificaciones, el diseño de sus programas y de sus servicios. No lo está haciendo. Servicios sociales sí, y con las funciones y las competencias que tienen los servicios sociales. Entonces, creo que ahí tenemos una gran dificultad. Entonces, cuando hablábamos, ¿no? Y cómo estamos intentando trabajar desde ahí, porque eso es lo que hay. Bueno, pues mi ayuntamiento lo que ha hecho ha sido aprovechar Donostia Lagun Koia es en euskera ciudad amigable. Entonces, Donosti fue la primera ciudad que se adhirió a la red en España y lo que ha hecho ha sido aprovechar esa herramienta para intentar conectar esas cuestiones que están fragmentadas, pues intentar conectarlas, intentar que haya un propósito compartido, porque no se puede trabajar de manera transversal si no hay un propósito compartido. O sea, no es el propósito de los servicios sociales o de la movilidad, sino como organización. Y en este caso no solamente como organización, sino como ciudad, porque los retos, y nosotros siempre nos gusta decir que las oportunidades que plantea el envejecimiento no es una cuestión solamente de la organización municipal, es la ciudad, y en la ciudad hay muchas entidades que están trabajando en este ámbito. Entonces, nos apoyamos en Ciudad Amigable para, de manera colectiva, dentro de la organización y con otros agentes en la ciudad, intentar definir cuál es ese propósito compartido, luego diré cuál es, generar espacios para conectar, para poder hacer cosas juntos y siempre desde el protagonismo de las personas que viven en sus propias carnes lo que es envejecer. Sumamos al conocimiento experto y le damos mucha importancia y mucho valor al conocimiento que da la experiencia y la vivencia de ser mayor. Y con esas herramientas y con un proyecto de ciudad amigable que yo siempre digo que está muy tuneado, pero muy tuneado, porque no tenemos 8 ejes, hemos visto en Donosti qué es lo que realmente donde tenemos que poner la energía. Hemos identificado como 4 grandes temas que necesitan una especial atención, que tienen que ver con el espacio público. La gente mayor en Donosti nos dice que el espacio público es de mucha calidad, pero que tiene bastante que mejorar para que sea verdaderamente un espacio de interacción, que genere sentimiento de pertenencia, que cumpla su función social. Todas estas cosas que dicen cosas como cómo diseñamos un espacio público teniendo en cuenta que el espacio tiene que evolucionar, que el Boulevard de Donosti no es lo mismo un 8 de mayo que un 8 de marzo, cuando tienes 8 años o cuando tienes 80, cuando son las 8 de la mañana o son las 8 de la tarde. Eso cuando mis compañeros que diseñan esos espacios lo escuchan, se les ponen los ojos como chiribitas y dicen, ¿cómo hacemos esto, no? Bueno, el espacio público, la vivienda a mí me parece que es el gran tema, sinceramente, porque el 97% de las personas de más de 65 en mi ciudad viven en su casa y de las de más de 80 el 95%. En Euskadi no es diferente, no sé cómo es en otros lugares. Esa gente, muchas, igual un 80% tienen su vivienda en propiedad. ¿Qué políticas públicas haces para que ese deseo de envejecer en casa pueda ser posible? Pues lo que la gente nos dice es que estaría bien, por ejemplo, tener un servicio público de información y asesoramiento, porque muchas veces no tomas decisiones a tiempo sobre la casa en la que vives y puede ser la casa en la que envejeces, y cuando tienes el problema se te hace aquí una bola que además no quieres depender de la familia que te ayuda a resolver, pero tampoco te fías de, ¿sabes? Entonces, pues por ejemplo dicen, o poner el acento en la vivienda construida. En San Sebastián en los próximos 10 años se van a construir ¿cuántas? El plan general dice unas 10.000 viviendas. Si tenemos 88.000, 10.000 viviendas, ¿qué nos van a resolver? Con gente que ya tiene la vivienda en propiedad, por ejemplo. O ahora mismo la vivienda es compra o alquiler. No hay diferentes alternativas para diferentes formas de vivir. Y la gente mayor también lo que dice, no podemos pensar solamente en la vivienda para mayores. Porque ¿qué pasa con la gente joven que no puede emanciparse porque no puede acceder a la vivienda? Entonces,
con todos esos espacios de conversación y de diálogo con la gente mayor, identificamos, bueno, luego tenemos el cuarto eje de cuidado, el tercer eje de cuidados, bueno, identificamos retos y lo que hacemos en torno a esos retos es, bueno, enunciar ciertas hipótesis para ver si y desarrollar pequeños proyectos que nos permitan a esas hipótesis de posibles caminos para hacer frente a esos retos, si estamos acertados o no acertados, y aprender. Y que eso, de alguna manera, alimente la rueda de diseñar nuevas estrategias. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Operamos así y la verdad es que yo cuando empecé en este proyecto tenía que estar tocando puertas y ahora nos las tocan, ¿no? Porque hay una forma de trabajar que no es muy habitual, pero lo cierto es que con muchos aciertos y muchos aprendizajes, pero cuesta muchísimo cambiar las estructuras. No sé si aquí hay gente que trabaja en ayuntamientos. Muchísima. Vale, pues seguro no creo que sea muy diferente. Añadimos responsabilidades, temas, miradas. ¿Cuántos proyectos transversales tenéis en vuestra organización? En la mía unos cuantos. Unos cuantos. Entonces, añadimos y añadimos y añadimos. En una ciudad como la mía, que tenemos muchos recursos, que es una ciudad, pero la gente ya no puede más. Ya no puede más. Tenemos que dejar de hacer algunas cosas para poder hacer otras. Decidir realmente dónde están las prioridades, y yo no veo en nuestras organizaciones, igual estoy un poquito negativa, la valentía y el arranque como a decir, venga, vamos a ver. En Donosti tenemos el 25% de la gente que tiene más de 65 años. En Euskadi, en el 2030, la mitad de la población va a tener más de 55. Es que eso ya sabemos que va a pasar y eso requiere incorporar cambios, formas de hacer diferentes, dejar de hacer algunas cosas y empezar a explorar en otras que no sabemos muy bien cuáles son los caminos, y eso en la administración nos cuesta mucho. Y también no quiero dejar de... nosotros lo que estamos intentando, para intentar trabajar en esas claves de transversalidad, yo no puedo decir la movilidad, que es lo que tiene que hacer, pero sí que estamos intentando generar con esos espacios de participación y diálogo narrativas que lleven a la acción. O sea, que de alguna manera movilidad haga suya, o cultura haga suyo, o deportes haga suyo, para, con los recursos que tiene, poder incorporar este tipo de miradas. Porque muchas veces no es lo que haces, sino qué gafas te pones cuando vas a hacer eso. Y pasa también, igual, y es lo último que digo, porque tenemos organizaciones que estamos muy en los programas y en los servicios, pero seguramente el rol de un ayuntamiento igual también tiene que ir cambiando, porque a veces no es hacer todo, sino es facilitar contextos para que otros hagan, generar dinámicas para, y eso para contribuir al propósito que nosotros hemos definido de manera colectiva en torno a esta materia, que es cómo construimos en una ciudad que envejece una Donosti para todas las edades, en la que cualquier persona más allá de su edad pueda desarrollar puede ejercer su condición de ciudadano, desde el ejercicio de derechos, pero también de responsabilidades en esa parte de contribución. Entonces, no sé si te he contestado, Sí. pero van por ahí el enfoque de nuestro trabajo. Pues muy interesante tu reflexión, porque además es desde primera línea y estoy segura además que has conectado perfectamente con la problemática de mucha de la gente que está en esta sala, que seguramente está planteándose las mismas cuestiones y se encuentra con la misma dificultad, las estructuras, la dificultad de cambiar, y por eso creo que vale la pena que el diálogo ahora lo focalicemos por aquí, luego ya saldrán otros temas, pero ¿hasta qué punto la mirada condiciona la respuesta? Que esta sería la clave de todo lo que ella ha dicho y también de lo que tú has dicho. O sea, si partimos de miradas y estructuras que
entre todas consolidan esa mirada segmentadora, estratificadora, etcétera, etcétera, ¿cómo se hace para cambiar eso? No sé. Se hace poniéndose a ello. Ya. Pero desde luego, como dije al principio, yo creo que la mirada condiciona todo. Por eso, a no ser que de primeras abordemos el edadismo dentro de las administraciones públicas, tanto a nivel local como regional como nacional, va a ser muy difícil que cambiemos nada, ¿no? Antes hablábamos del silencio, ¿no? ¿Por qué hay tal silencio en relación al edadismo, en relación a la discriminación, en relación al maltrato que sufren personas mayores y tanta invisibilización de la persona mayor en la agenda, ¿no? Y uno de los motivos, más allá de lo que ya se comentó antes, o sea, el 51% de la población en España considera que no existe el edadismo o que no es un problema grave en este país. 51% de la población. O sea, estamos hablando de que la mitad de la población ni siquiera se plantea que esto sea algo que haya que abordar, ¿no? Y luego estábamos hablando de la fragmentación, ¿no? Y hablaste de la fragmentación entre diferentes servicios, pero también creo que hay fragmentación entre diferentes agendas, ¿no? Muchas veces se aborda la agenda de juventud, por ejemplo, de manera separada a la agenda de personas mayores. Esto también imposibilita que gente joven, bueno, primero, que se vea que hay problemas comunes, ¿no? Como el que comentabas de la vivienda, que se podrían afrontar de manera conjunta. Pero es que además eso también imposibilita que gente joven de hoy se proyecte en la vejez y empiece a demandar y a exigir que exista una serie de cosas que les permitan tener la vejez que van a querer tener, ¿no? Y que permitan esta construcción a largo plazo. Hablábamos de que ya sabemos que hay un porcentaje elevado de personas mayores hoy en día en España y que va a continuar creciendo. No concibo que se continúe hablando de la bomba demográfica como que es algo que acaba de caer. O sea, la demografía no es algo que ocurra de repente. O sea, se llevan haciendo estas proyecciones desde hace muchos años. Simplemente no hemos sabido planificarlo, no hemos sabido o no hemos querido mirar estas proyecciones y hacer algo al respecto, ¿no? Y esto estoy completamente de acuerdo, o sea, requiere replantear cuáles son las prioridades, ¿no? Cuál es la realidad que tenemos delante, cuál es la población que vemos cuando vamos a la calle. Y priorizar, porque evidentemente es ilógico que continuemos pensando que desde la administración local hasta, bueno, yo puedo hablar yo cuando trabajaba en la Organización Mundial de la Salud era una situación parecida. La agenda cada año en la Asamblea Mundial se iba incrementando, pero no necesariamente se iban quitando otras cosas o añadiendo recursos nuevos, ¿no? Y esto obviamente no es sostenible. Hay que hacer una priorización. Pero bueno, vuelvo al punto de partida. Si no cambiamos la mirada, si no invertimos en medidas que realmente nos permitan abordar el edadismo, que gracias a Dios hoy sí que sabemos qué podemos hacer y qué funciona, a no ser que hagamos esto, yo creo que es muy difícil que cambiemos, ¿no?, la forma de hacer, no solo dentro de las agendas dedicadas a personas mayores, sino también en conversaciones con gente que lleve temas de movilidad, gente que lleve temas de urbanismo, porque no van a querer priorizarlo, porque es lo que ha pasado hasta ahora. A mí me parece, a nosotros nos está yendo bien en pequeño, claro, esto luego según se escala a lo grande, no sé si funcionaría o no, pero es poner la mirada en la ciudad, en lo que pasa en la ciudad y poner a la gente junta a trabajar. Reconociendo que el otro, yo tengo 85 y tú tienes 40 y el otro tiene 15, generando espacios en que reconozco que el otro tiene tanto derecho a estar como yo ahí, ¿no? Y entonces cuando pones a gente que lo que le preocupa es, yo qué sé, pues la vivienda, la vivienda es súper potente poder trabajar sin pensar únicamente en la edad cronológica. El otro día, no sé si lo conocéis, pero escuché a Mariano Sánchez, ¿le conocéis? Bien, dirige una cátedra de estudios intergeneracionales en la Universidad de Granada y me quedé así como un poco loca porque decía que ellos en un trabajo que están haciendo han distinguido hasta, creo que eran 7 o 8 dimensiones de la edad diferente y que nos empeñamos con la edad cronológica y que con la edad cronológica y que eso nos está haciendo polvo, ¿no? Entonces, creo que, y dije, a esto le tengo que dar una vuelta porque creo que tienes razón. Creo que tienes razón. Y en cualquier caso lo que digo que nos está yendo bien es, vamos a poner sobre la mesa temas que son retos para esta ciudad, que puede ser la vivienda, puede ser los cuidados, puede ser la zona de bajas emisiones, me da igual. Además, a cada uno le puede movilizar cosas diferentes. Y vamos a generar espacios y conversaciones para que eso sea posible. Porque en cuanto hay posibilidades para la interacción, empiezan a pasar cosas.
Yo creo que tenemos un problema de ruido. Es decir, como no se hace ruido por parte de las personas mayores, no hay reivindicación, no se adoptan suficientes políticas. Nuestros gobernantes, a nivel autonómico, estatal, de donde queráis, funcionan muchas veces cuando hay una reivindicación social. Cuando hay un movimiento, entonces se generan políticas y se generan leyes. Con las personas mayores no pasa, porque no hay este ruido, ni por las propias personas mayores, ni por parte de la sociedad. Antes de ayer era el Día de las Personas Mayores, 1 de octubre. Una congregación aquí cerca, en Plaza Sant Jaume, creo que había alrededor de 300 personas. Cualquier otro colectivo que parece discriminación, cualquier otro, habría muchas más personas. Pero además, la mayoría que habían eran personas mayores. En cambio, cuando hay otros colectivos, hay hombres y mujeres con diferentes orientaciones sexuales, con diferentes orígenes de etnia, o cuando se defienden los derechos de los animales, que me parece muy bien, no tengo nada en contra de los animales, siempre he tenido animales en casa, muchas personas salen a la calle. ¿Por qué no pasa eso con las personas mayores? Entonces, un problema viene de la propia sociedad, que no hace ruido, y de la propia persona mayor, que tampoco hace ruido. Y si no apretamos, no habrán cambios. Porque la política, con todo mi respeto a la política, va cada 4 años. No hacemos unos programas, van cada 4 años. Y entonces vamos cubriendo lo primero que hay. O como comenta Eva, o hacemos una planificación en un periodo determinado. Y cuando hacemos una planificación, claro, yo cuando veo planes a 4 y 8 años, comienzo a contar, digo, a ver, tantas personas mayores, de tantas edad, tasa de muertos tantos, un tanto por ciento ya no vaya a llegar. Es decir, necesitamos actuaciones ya, necesitamos cambios ya. Yo hace 31 años que me dedico a derechos de las personas mayores y 25 a maltrato. Y caray, veo muy pocos avances. Veo cambios, veo mejoras, como los ve todo el mundo, pero realmente se ve muy poco con lo que hay. Y ahora es el 20% de la aprobación aproximadamente. De aquí a unos años será el 30%. Yo creo que los gobiernos de todos los ámbitos se tienen que plantear muy cambio. Y luego también tenemos otro problema. ¿Qué es una persona mayor? Porque ni lo tenemos definido, ni también cuando hablas con personas mayores, nadie es mayor. Nadie quiere ser una persona mayor. Pero ¿qué problema hay en ser una persona mayor? Cuando te toca ser un niño o una niña, eres un niño o niña. Cuando eres adolescente, eres adolescente. Cuando eres adulto, adulto. Cuando eres una persona mayor, no pasa nada. Pero tenemos esa connotación tan negativa, esa idea tan edatista, que gente de 80 años dice, yo no soy mayor. Bueno, ¿y cuándo serás mayor? El otro día también, una visita que se hizo. ¿Qué edad tiene esta persona? No es muy mayor, pero ¿qué edad tiene? 81. Bueno, no sé, igual hemos de contar a partir de los 120 la edad, ¿no? Pero, ¿qué más da? O sea, hemos de quitarnos esas etiquetas para hacer cambios. Y hasta que no hagamos esas etiquetas, yo estoy encantado de llegar un día a ser mayor. O sea, lo estoy deseando. Aparte de que pondré la tarjeta dorada de Renfe, aparte de que puedo entrar en los museos, aparte de no sé qué, no le veo ningún problema en tener una persona mayor. Lo que sí que quiero es que no me discriminen por esa edad. Ese es el problema. Yo tengo una rodilla que está hecho un desastre hace 6 años. Y lo primero que te dicen, ponte una prótesis. Si yo tuviese 85 en lugar de 59, mira, bueno, aguanta, porque mira, con una medicación, un poco de fisio y buena voluntad, ya vas haciendo, no te preocupes. Ahora, solo porque tendría 85. Entonces, bueno, cada vez que vas a recursos, es que te pasa absolutamente lo mismo, ¿eh? Y lo primero que quiero decir también es que hay muchas cosas que funcionan bien, ¿eh? Lo digo porque, claro, como siempre tengo que hablar del mundo del mal, parece que todo funcione mal. No. O sea, hay muchas cosas que funcionan muy bien y gente que hace las cosas muy bien y suerte del conjunto de profesionales que tenemos en este país. Porque si no, pobres personas mayores, que irían con 4 cañas. Pero hasta que no cambiamos estas mentalidades, no habrán mejoras. No habrán mejoras. Ayer, creo que antes de ayer, el presidente de la Generalitat anunciaba, que he hecho una captura de pantalla, una dirección general
de la gent gran, el més aviat possible. Llevo 31 años con el mes aviat posible, es cuanto antes, lo más pronto posible. Esta frase la he oído tantas veces en mi vida, en personas mayores, tantas veces lo he oído de pronto, como los cines, próximamente, pero caray, a cabo de unos meses sale, y aquí no, y aquí no. Sí, Sí, quería añadir una cosa, porque creo que has dado en un punto clave, que es la movilización, y de hecho es una de las grandes frustraciones, yo creo, en el campo de la vejez y las personas mayores, y es que es precisamente que está tan interiorizada, ¿no?, el edadismo en las propias personas mayores, y nos asusta tanto la vejez y que nos consideren personas mayores, bueno, hasta tal punto que muchas personas mayores rechazan utilizar un audífono o un bastón porque son signos visibles asociados socialmente a la vejez, ¿no? O sea, prefieren no ir, no ser independientes sin poder moverse, antes que se les designe como persona mayor. Y esta interiorización obviamente impide la movilización, porque las personas no quieren autoidentificarse como personas mayores y por tanto no necesariamente se asocian y generan reivindicaciones denominándose ellas mismas personas mayores, ¿no? Entonces, falta mucho para hacer precisamente para que consigamos esa masa crítica que mueva la balanza y que realmente presione a políticos para que avancen programas y recursos dedicados a la población mayor. Pero desde luego, desde mi punto de vista, es una de las grandes barreras que tenemos actualmente. Lo que planteas se me ocurre, o sea, lo que habéis dicho aquí ahora me ha hecho hervir las neuronas mucho, cómo los cambios culturales pueden producirse a veces sin darnos cuenta. Tú decías antes, los niños. No hace tantos años, en la cultura dominante, los niños eran el último mono. Se les trataba fatal. Tú no hables, tú vete, tú no estás aquí. Y en pocos años de una acción a favor de la infancia, casi hemos pasado el péndulo al otro extremo. Estamos construyendo pequeños tiranos, a veces también por entender mal qué es atender las necesidades de los niños. Diríamos, no, fíjate, este cambio se ha producido en menos de 50 años, yo diría. 50, 60, 70. Un cambio copernicano, pendular, del trato de los niños. Con los mayores casi ha pasado lo contrario, decíamos, ¿no? Los mayores que tenían el control de la propiedad, para entendernos, o eran los jefes de familia, o lo que fuera. Había una función, eso en Japón todavía se conserva bastante, el respeto por las generaciones y por la experiencia. Hemos pasado a lo contrario, ningún respeto por la experiencia, no cuenta experiencia, cuenta más el ordenador, diríamos, ¿no? Entonces aquí se plantea una cuestión de cómo se cambian los estereotipos o cómo se cambia esa cultura. Y recuerdo algunos ejemplos de ciudades que han vivido conflictos que tienen que ver con esta incomprensión de las edades. Por ejemplo, el conflicto de la Florida. Ahora lo estaba buscando aquí porque no recordaba cómo se llamaba el rapero se llama Morad. Es un chico, que es un rapero, que ha tomado las calles de un barrio de inmigración de los años 60, que luchó mucho por dignificar aquel barrio, que es las viviendas de la Florida. Yo recuerdo, escribí incluso ya en mis primeros escarceos periodísticos sobre este barrio, que habían conseguido crear un barrio, estabilizarse, tener su vivienda en propiedad, y de repente ha habido un cambio sociológico en el barrio, alguien se ha apoderado de sus calles, que además son inmigrantes, que además son extranjeros, que les devalúan la casa, y se ha creado un conflicto por el espacio público, hasta el punto que ha tenido que intervenir la justicia, los jueces, expulsando a este chico del barrio, etcétera, etcétera. ¿Qué conflicto tan grande he vivido? Es un conflicto de edadismo. Y eso me ha llevado a pensar, ¿cuándo se empezó a hablar de malos tratos a mujeres? Cuando Ana Orantes fue asesinada. Un caso terrible. Todos sabíamos que había maltrato de mujeres, pero estaba igual de silenciado y dentro del hogar, que es lo que el problema de los maltratos que están dentro de la privacidad son más difíciles de detectar y de salir. ¿Cuándo empezamos a hablar del bullying? Con el caso Joaquín, que se tiró por unas murallas, creo que era también San Sebastián. Bueno, entonces, estamos en un punto que podríamos decir que se está gestando, se está generando un problema social grave, que todos lo estamos empezando a detectar, y que con esta sociedad compulsiva que tenemos, hasta que no tengamos igual un caso o lo que sea, no vamos a hablar de ello. Y esto desde el punto de vista preventivo. La gente en los ayuntamientos que tiene barrios como la Florida, o que tiene otro tipo, porque también en casos de ciudades más benestantes como San Sebastián hay problema de diálogo intergeneracional. ¿Cómo prevenir lo que puede venir encima? Es decir, no sé si os... Porque claro, yo supongo que aquí en el auditorio hay mucha gente que va a tener que pensar sobre esto
inmediatamente, antes de que le llegue el suceso. Tener una respuesta antes de que un suceso... A ver, los sucesos ya están. Lo que pasa es que no necesariamente se recogen en medios de comunicación de tal forma que se le dé visibilidad como a otros sucesos. Pero yo no soy tan pesimista quizá como ¿no? el resto de los compañeros de mesa. No sé, yo creo que ha habido cambios muy importantes en los últimos años. O sea, hasta finales del año 2022 en el diccionario de la Real Academia no existía la palabra edadismo ni siquiera. O sea, y obviamente si no tenemos un concepto para referirnos a un fenómeno, es muy difícil que nadie hable sobre esto. Es como que esta realidad no existe. Cada vez hay más presencia, cada vez hay más debates como estos. O sea, no sé, tenemos herramientas que sabemos que funcionan para abordar este tema. Yo tiendo más a mantenerme positiva y sí que empiezo a ver cambios. Tenemos una ley en España que lamentablemente no se está implementando como se debería estar implementando, pero desde el año 2022 tenemos una ley para la igualdad de trato y la no discriminación que por primera vez da mucha entidad a la edad como característica que no se puede utilizar, ¿no? Que prohíbe esta discriminación. Sí, no está teniendo la implementación que debería, es cierto. También creo que no hay conciencia acerca de esta ley y esto está imposibilitando que la gente se manifieste para que se implemente, ¿no? Pero empieza a haber algunas herramientas. Y creo que, bueno, desde mi punto de vista, o sea, creo que a nivel municipal y a nivel local se pueden hacer muchísimas cosas en este área. De hecho, las 3 estrategias, que no hemos hablado todavía de ellas, ¿no?, que funcionan para abordar el edadismo, pueden realizarse a nivel local. Unas son actividades educativas, ¿no? Enseñar qué es el edadismo, enseñar qué es el envejecimiento, cómo son los diferentes grupos de edad y dar esta herramienta para que la gente pues, elimine, ¿no?, disipe estos conceptos erróneos que puede tener, que genere empatía a través de juegos de rol, ¿no?, que nos fuercen a ponernos en los zapatos, pues, por ejemplo, de una persona mayor que llega a una sala de espera en una consulta y es la última persona a la que atiende, ¿no?, porque total tiene toda la mañana para estar esperando, aunque a lo mejor esté ahí por una urgencia, ¿no? Luego tenemos actividades intergeneracionales que, bueno, se pueden implementar de manera más formal, ¿no? Desde un ayuntamiento, por ejemplo, se pueden organizar actividades que junten a personas de diferentes edades. Y aquí sí que me gustaría puntualizar, porque creo que a veces cuando hablamos de algo intergeneracional solo pensamos en gente joven y gente mayor y nos olvidamos del grupo en el medio, que es lo que se está instaurado como la norma, ¿no?, que es las personas de mediana edad, que es igual de importante que se metan en este tipo de actividades, porque todos tenemos sesgos edadistas. Y el maltrato, ¿no?, muchas veces, ¿no?, surge precisamente de personas muy cercanas que son hijos que normalmente están en esta mediana edad, o sea, se están aproximando a la vejez. Y luego la última herramienta que tenemos son políticas y leyes. Y las políticas y las leyes, bueno, pues se pueden implementar desde nivel nacional, pero también a nivel local se pueden hacer muchas cosas. O sea que yo sí que os aliento, ¿no?, a que penséis, bueno, pues dentro del campo de acción que tenéis cada uno de vosotros donde trabajáis, cuáles de estas cosas, ¿no?, a lo mejor podéis ir haciendo para cambiar las cosas. O sea, sí que creo que estamos en un momento de cambio. Falta a lo mejor, ¿no?, la visibilidad y la movilización. Para mí lo que falta es esta masa crítica de personas mayores que empiezan a decir hasta aquí. Pero también en esto me mantengo optimista porque se empieza a jubilar la generación de los baby boomers, que no han sido precisamente una generación que se haya quedado callada a lo largo de la historia en relación a otros temas. O sea que... Yo escuché una vez a Javier Yanguas hablar del ejército de los baby boomers y dijo que en España eran, no recuerdo cuántos, y mire en Donosti cuántos éramos y somos 50.000. 50.000 de 188.000. Yo creo que hay una grandísima oportunidad si incorporamos una perspectiva intergeneracional y en clave comunitaria a las políticas públicas. Creo que, por lo menos en la ciudad y en el entorno que yo conozco, la relación entre personas de diferentes generaciones es muy normal, fluida en el ámbito doméstico, donde hay una relación de afecto. Conviven cada vez más generaciones, eso fluye, pero la ciudad no favorece esos espacios de relación, de reconocimiento, de conflicto también, sin idealizar lo intergeneracional, pero creo que ahí hace falta incorporar esa mirada y en clave comunitaria, que creo que en Cataluña tenéis muchos recorridos, lo que tiene que ver con la vida cotidiana, con los entornos de proximidad y generar oportunidades para la relación. Creo que ahí tenemos un gran reto y una gran oportunidad. Creo que por ahí estaría bien. Y para visibilizar el maltrato, porque a veces la gente ni se le ocurre que están maltratados, pero aparte de la visibilidad de que puedan identificar que son personas maltratadas, también si supieran que hay
canales a los que dirigirse o sitios a los que dirigirse, que no sea yo que ahora me voy a la comisaría. Es que, ¿quién va a la comisaría para denunciar a un hijo? O sea, a ver, la piensas, me voy a enemistar con mi hijo ya, que tengo una relación horrorosa, que es lo que yo más quiero a lo mejor. Me trata mal, pero yo le sigo queriendo, diríamos, ¿no? Y voy a ir a denunciarle, que sé que eso va a ser una ruptura igual definitiva. O sea, es que hay que, ¿no? No sé si entiendo la dificultad, ¿no? De plantear esto. Sí, yo creo que hace falta, en línea de lo que comentaban ellas, ¿no? Hace falta sensibilización, concienciación y educación. No creo tanto en las leyes. Y aunque un abogado diga eso, pues precisamente por eso. No creo tanto en las leyes, ¿por qué? ¿Por qué tenemos tantas leyes? ¿Alguien se ha planteado por qué tenemos tantas leyes? Que nadie se moleste, pero tenemos tantas leyes porque somos unos impresentables. Es decir, a la gente normal no le hace falta tantas leyes. A todas las personas que estamos aquí no te hace falta que diga no agredas a alguien, no le mates, no le quites el dinero. Si estás en una comunidad de vecinos, no hagas una barbacoa en medio del vestíbulo. A la gente normal no le hace falta tantas leyes. Pero claro, evidentemente las leyes son necesarias. Eso está claro que son necesarias, ¿no? Pero yo abogaría mucho más por la prevención, por concienciar, por sensibilizar, por todos estos planes intergeneracionales, pero de todas las edades, es decir, no solo. Y luego también explicarle a todas las personas qué es el maltrato. O sea, yo tengo muchas personas alrededor que cuando hablas de qué te dedicas o comentas alguna cosa o han visto alguna cosa, te dicen, pues que esto del maltrato a las personas mayores no existe. Y yo, claro, a veces pienso, pues debo estar 25 años flipando, consumiendo algo, porque lo estoy viendo. La suerte es que lo comparto con profesionales y mira, no es un problema mío solo, ¿no? Es que realmente sucede, ¿no? Y a veces, claro, ¿qué es maltrato también, no? Te dicen, bueno, es que quizás, a ver, que no decida qué hace con su vida, tampoco hay para tanto. Ah, pues ningún problema. ¿Tú qué tienes? 40. A partir de ahora voy a decir todo por tu vida, tú no decides nada. Hombre, eso es diferente. Edatismo. Al de 70 le puedo decir, tú ya no decides, porque tú ya no te enteras de esto, ya no conoces y tal. Por lo tanto, hemos de ir conociendo qué es maltrato. ¿Por qué nos dificulta conocer qué es maltrato? Porque cuando oímos socialmente el maltrato, siempre vienen estas noticias tremendamente duras y desagradables, como una mujer que han matado, como una paliza que ha habido, como un bebé que han dejado en un container, y entonces asignamos a maltrato solo eso. Pero maltrato es un abanico muy, muy amplio. Entonces, bueno, las personas mayores y toda la sociedad hemos de ir conociendo que maltrato son muchas cosas. Y todas las personas que estamos aquí, en algún momento, en el ámbito personal, familiar, social, laboral, hemos dicho, me siento maltratado, maltratado. Todos. Si hay alguien que no, pues bueno, qué suerte que ha tenido, ¿no? Pero que todos en algún momento lo hemos dicho, ¿no? Pues si en nuestro día a día aceptamos eso, ¿por qué no aceptamos que existe ese maltrato? Evidentemente de diversas intensidades, ¿no? Y también lo que comentaba respecto a los hijos, ¿no? El hecho de denunciar a un hijo, una persona mayor lo veo muy mal. Quizás porque tenemos un concepto de la familia como muy, muy arcaico, ¿no? Quizás por una ideología pues religiosa o social o cultural, lo que sea, eso me es indiferente. La familia es como un estatus y ese concepto de familia sale en la legislación también. Siempre es la familia, la familia, la familia. Yo puedo tener un hijo o una hija que sean unos impresentables y ya está. ¿Y por qué no puedo denunciar a una hija? Porque irá a la cárcel. Y si va a la cárcel, me está diciendo que le voy a destrozar la vida y que nunca más y que yo seré la culpable. No, a lo mejor tenemos que trabajar con esa persona para explicarle de que usted puede denunciar esta situación haciendo pasos previos con un conjunto de profesionales para ver cómo podemos cambiar esa situación. A veces que pongan a alguien en la cárcel no es la solución, ¿no? Podemos trabajar y realmente tenemos maneras de poder trabajar, pero sobre todo a ver la conciencia, la voluntad de la propia persona mayor. Porque muchas veces decidimos cosas de políticas públicas, de leyes, de programas, pero nos olvidamos del centro, las personas mayores. Con Diputación de Barcelona hace 17 años que trabajamos en formación de maltratos, en guías y protocolos,
Y una cosa que siempre se ha dicho es, cuando se crean guías, tiene que venir la persona mayor, tiene que venir un representante de la persona mayor. Porque ¿cómo voy a hablar de una guía sin saber cómo lo vive la propia persona, sin saber lo que siente, sin saber lo que representa, ¿no? Hemos de poner en el centro a la persona. Ya sé que hay esta cosa tan, bueno, no sé cómo calificarlo, la atención centrada en la persona, que todo el mundo la coloca, pero bueno, pocos la aplican. Estupendo, cursos, fantásticos, no sé qué. Es que atención centrada a la persona. ¿En qué centramos la atención? ¿En los muebles? ¿En las lámparas? Es decir, son cosas que sorprenden, ¿no? Y evidentemente que están bien las formaciones, está bien la atención centrada en la persona, pero es que es el núcleo. Y pensemos qué quiere, y lo que decía, creo que lo decía Eva, ¿no? Es que hay una diversidad inmensa de personas mayores. Si hablamos de jóvenes, no todos los jóvenes son iguales. Hay de muchas maneras de actuar, de pensar, de relacionarse. Entonces, pues bueno, no pensemos de esta manera tan homogénea, sino más en esa heterogeneidad de personas mayores. Bueno, tenía una pregunta más, pero quizá que hoy que tenemos un poco más de tiempo, porque solo hay 2 mesas y luego hagamos participación en la esto. Si que tenéis alguna pregunta, si no, yo tengo una. ¿Alguien quiere intervenir o hacer algún comentario o alguna pregunta? Adelante. Bueno, enhorabuena a la mesa. Perdón. No viene el micrófono. ¿Sí? Vale, Sí, bien. Sí. Ok. Pues muchas gracias, enhorabuena a la mesa por escucharos, ha sido un placer. Yo para añadir una complicación más, claro, estamos hablando del edadismo, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos una mirada interseccional, ¿no? Ahí todavía la situación se complica más, ¿no? Porque estamos poniendo demasiado el acento en el problema de la edad, cuando es algo que a lo mejor deberíamos superar en las políticas públicas y dejar de hablar de políticas de mayores y hablar de políticas de envejecimiento, que esto sería radical. Y claro, ¿qué hacemos con la interseccionalidad? Una mirada en una sociedad capitalista, patriarcal, edadista, racista, xenófoba, homófoba. ¿Cómo hacemos todo este trabajo en las políticas públicas y en el trabajo a veces de investigación, ¿no? Que tendemos a poner la mirada sobre una cosa y nos cuesta mucho tener una mirada interseccional. Entonces, yo creo que, bueno, os lanzo, ¿no?, esta pregunta, lo complejo que es lo interseccional, pero que creo que hay que abordarlo, ¿no? Sí, tú has tratado el tema, ¿no? Sí. Bueno, los dos van. Sí, bebé. Creo que es un reto. Yo lo que veo en mi ayuntamiento es que muchas veces ni se entiende qué es eso de lo interseccional. Entonces creo que ahí hay un gran trabajo para trabajar con diferentes capas y cómo esas capas se van encontrando. Y creo que ahí, yo no sabría decirte cómo, pero insisto, igual es una pregunta, pero es poniéndose a ello y probando y equivocándote y aprendiendo. Y eso nos cuesta mucho en las organizaciones públicas. Decir que algo no sabemos, preguntar a quién sabe o quién nos puede acompañar en eso. Eso nos cuesta mucho y creo que no hay otra manera. No hay otra manera. Creo yo, ¿eh? Estoy de acuerdo, o sea, creo que cada vez se habla más de interseccionalidad, pero sinceramente creo que nadie lo está haciendo bien. O sea, yo ahora mismo estoy involucrada, por ejemplo, en un proyecto de investigación que está mirando precisamente la interseccionalidad entre el edadismo y el capacitismo en entornos de desarrollo humanitarios, y ya os puedo adelantar, o sea, saldrá a finales de año. No hay buenas prácticas. Cuando incluso estudios o proyectos y programas, porque este estudio ha mirado también programas y políticas que se han implementado, que dicen abordar la interseccionalidad, acaban mirando cada característica por separado. Eso no es interseccionalidad. Creo que queda mucho camino por andar en este campo, pero bueno, creo que hay que tener la humildad, ¿no?, para saber dónde estamos, qué carencias tenemos y probar, equivocarse y seguir mejorando. Pero desde luego es un campo que todavía... O sea, incluso en el informe mundial miramos, ¿no?, qué investigación había que mirase la interseccionalidad, y realmente solo se exploraba entre sexismo y edadismo y capacitismo y edadismo, y no hay muchos estudios. O sea, no se está haciendo lo que se debería hacer, porque obviamente cuantas más características tenemos que se utilizan para discriminar, más probable es que la ventaja sea agravada, ¿no? Y las miradas y los programas deberían de dar atención a esta interseccionalidad. No, simplemente compartir lo mismo, ¿no? Que
toda la sociedad está formada de personas desde 1 año hasta 130, todas las personas somos sociedad y tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, a mí hay un sistema que me gusta mucho que es las bibliotecas. En las bibliotecas ves gente de todas las edades. No entiendo por qué tenemos que hacer cajitas de edades o cajitas por condiciones sociales o ideológicas, ¿no? Contra más mezclados y mezcladas estemos, mucho mejor para que nos entendamos, relacionemos. Si yo no veo, si no me relaciono con jóvenes, con niños, con personas mayores, con personas de edad adulta, no entendré por qué, cómo funcionan, ¿no? En cambio, cuando empezamos a mezclarnos todos y compartimos espacios, es mucho mejor, ¿no? Pero claro, como comentaban, es un reto bastante complicado porque tenemos esa tendencia a hacer por a grupitos. Yo quiero aprovechar para decir que me parece que desde las políticas públicas tenemos un grandísimo reto para incorporar la dimensión relacional. Creo que hemos incorporado otras cuestiones a la conversación, a la agenda incluso, pero esa dimensión relacional intencionada con unos objetivos que tienen que ver con lo comunitario, pero que tienen que ver con lo intergeneracional, que tienen que ver con muchas cosas, esa dimensión relacional de ponerle intención para generar capital social, para generar vínculo, creo que todavía se ve como algo de la gente que es simpática y sabes que sí sabe. Y ahí hay una forma de trabajar para generar compromiso, para generar un montón de cosas. Y creo que esa dimensión relacional de las políticas públicas no está en el lugar que creo que los retos a los que nos enfrentamos como sociedad debería estar. Esto me recuerda una cosa ahora. Qué terrible es ese término con el que se intenta descalificar ciertas políticas que plantean estos temas como buenismo. ¿Qué descrédito hay para el tema buenismo? ¿Cómo se etiqueta y se descalifica como si, en fin, como si ser bueno fuera malo? A ver, es que es un contrasentido, ¿no? El lenguaje. Y como si no fuera básica la medida. Exacto. O sea, claro, es como que vas más allá de los mínimos, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Bueno, aquí había una pregunta. Bueno, agradeceros las reflexiones que nos aportáis porque realmente son necesarias. Y yo quería aportar que, bueno, yo tengo una mirada también positiva respecto al tema del edadismo. Creo que lo que hay que cambiar primero son los relatos, después construir mejor y dar visibilidad a los referentes aspiracionales senior y después yo sacaría de la cabeza la idea de que somos invisibles, porque, y empiezo por esto, somos visibles. Lo que pasa es que solo se da visibilidad a una parte de ser mayor, a la parte negativa, a la parte de las pérdidas, de las limitaciones, de todos los problemas, de las necesidades. Solo se ve esta parte. Y lo otro, de ser mayor, ¿dónde está? O sea, no somos invisibles. Y de ahí, ¿por qué no queremos ser mayores? ¿Por qué a los 80 y pico años no somos jóvenes? Porque claro, lo que has dicho, está tan mal visto ser mayor que es imposible decir que eres mayor, ¿no? Construyamos, demos visibilidad a estos referentes aspiracionales que nos puedan ayudar a decir, es que yo quiero ser mayor, yo quiero ser como esa persona. Y esas personas no están escondidas, están a nuestro alrededor. Son personas que o caminan, o leen, o escriben, o cocinan, o cuidan, da igual. Están aquí, viven con nosotros. Esos son referentes para que todos nos pasamos la vida siendo pequeños, queriendo acabar los estudios, teniendo un trabajo, teniendo un piso, queriendo ser más mayores. Hasta que llegamos a ser mayores ya somos jóvenes. Digamos las cosas por su nombre. Una persona igual es enérgica, vital, curiosa. Digamos las cosas como son, pero no soy joven, es que yo me siento joven. No, serás de otra manera, etiquétate. Y de ahí la educación, lo de cambiar los relatos. Estamos tan acostumbrados a pensarlo como enfermedad, porque no decimos que un 50% de las personas hasta 75 años tienen una salud buena o saludable. O sea, construyamos estos relatos. La educación es necesaria para todos, para los profesionales, para la población, para los medios de comunicación, para las empresas, para todos, ¿no? O sea que cuando, no sé, por ejemplo ayer, ¿no? Las ponencias, las mesas fueron bastante, bueno, no sé, al menos a mí me elevaron el ánimo, pero cuando se habla de las políticas públicas,
¡guau!, parece que decae, ¿no? Parece que ha pasado algo que no veamos la solución, ¿no? Bueno, pues bueno, no sé, invito a... Pero ¿pasa con esto o pasa con más cosas? Es que es lo que decía ayer, no recuerdo quién era, es que tenemos instituciones y organizaciones que tenemos que... No pasa solamente con el envejecimiento. Nuestras ciudades han cambiado, son cada vez más complejas y tenemos maquinarias que les está costando. Que tenemos demasiadas inercias y los cambios muchas veces vienen a todavía a constreñir más en vez de a ser más flexibles. No creo que es diferente. Y yo hay una cosa, claro, yo no soy experta en envejecimiento, pero yo en mi ciudad a la gente mayor no la veo invisible, está en todos los sitios, en todos los sitios. Todos los sitios. Yo qué sé, me da igual, cuando vas a la quincena musical o cuando hay una movilización para la zona de bajas emisiones. Están en todos los sitios. Otra cosa es que se movilicen como mayores, eso es otra cosa, pero se movilizan como ciudadanos, pero están, y están influyendo. Una cuestión más sobre esto, enseguida. Yo quería hacer una pregunta apuntando una breve reflexión. Yo creo que el envejecimiento en el que yo ya me encuentro hace años, tengo 75, es una responsabilidad individual y también colectiva. Se vive el envejecimiento normalmente como se ha vivido en etapas anteriores, solo que muchas personas, por diferentes cuestiones muy diversas, no se vive habiéndolo planificado. Ayer Yanguas nos decía que más o menos vivíamos un tercio en la infancia, primera juventud, otro tercio en la etapa adulta y otro tercio en el envejecimiento, en la vejez. Nadie ha marcado un propósito que nos sirva de orientación para educarnos en el envejecimiento. Este sería para mí una de las claves. Y luego es verdad que Jordi ha dicho una serie de cuestiones, entre ellas me parece que es una persona mayor. Yo creo que esta pregunta nos la tenemos que hacer individualmente para luego terminar de definir cómo queremos hacer los pasos para envejecer bien. Nos hemos de sentir bien, pero sin rehuir la realidad. Es verdad que nos volvemos más frágiles, es verdad que van desapareciendo personas a nuestro alrededor, pero es que esto es la vida. Y luego un error muy grande para mí es que hasta ahora la vida se ha enfocado con el término productivo. Es decir, nos han enseñado a que mientras producimos laboralmente, somos personas de pleno derecho. Y sin que se diga que no es así, con la edad perdemos esos derechos cuando dejamos de trabajar, o en parte. Quiero decir, y para mí el hecho de envejecer no debería significar pérdida de derechos. Hay que dar un cambio a todo esto porque las estructuras, y también lo habéis mencionado en la mesa, las estructuras tradicionales son anacrónicas. Todo es anacrónico porque, fijaros, los jóvenes tienen sueldos precarios, pero ¿por qué? En Europa, por lo menos, esos sueldos precarios vienen por los movimientos migratorios, porque hay gente que está peor. Han nacido en sitios que viven en peores condiciones y esto hace que los jóvenes nuestros tienen unos salarios precarios y algunos de ellos no quieren moverse a trabajar, tienen otras prioridades y es muy respetable. En fin, lo dejo aquí. Aquí, por favor. Espera, vamos a coger más palabras si hay. Sí, aquí y allá, sí. Sí. Enseguida. Sí, vale, pues hacemos todas ya porque si no, a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, si nos pasamos 10 minutos no pasa nada, ¿eh? Muchas gracias por toda la exposición y las palabras que nos habéis ofrecido. Yo soy técnica de Gent Gran Activa, trabajo en un ayuntamiento. Me encantan las formaciones, me encanta formarme. Llevo 23 años trabajando con gente mayor. He aprendido una barbaridad de ellos. He aprendido muchísimo. Y sigo insistiendo, a mí me encanta formarme, pero sería fantástico que estas charlas, estas formaciones se dedicaran también a los políticos. Estaría muy bonito. Porque yo soy la responsable de Ciutats Amigues de la Gent Gran, de Sant Adrià.
responsable del programa contra el maltrato, una campaña súper bonita, todo en positivo. Estoy haciendo talleres intergeneracionales horizontales, en el cual los dos colectivos salen del mismo punto. Escucho, aprendo, pero me siento sola. Es decir, bueno, tengo compañeras y compañeros que se sienten igual que yo. No me siento sola a nivel profesional, pero ¿qué pasa? Que a veces tengo la sensación de que se van haciendo cosas y a nivel político es como el doble checking, ¿no? O sea, hecho, visto y de color azul. Tengo la sensación de que les gusta, ¿no? Que a nivel técnico tengamos esta necesidad, esta alegría y esta motivación, porque yo siempre he dicho que la motivación me la genero yo, no la busco en nadie más que en mí misma, pero sí que tengo necesidad de ese cambio. Yo soy una mujer que insiste en la parte de trabajar en transversal. Para mí es la palabra mágica. Es decir, existe la palabra mágica transversal, aceptación y coherencia. Yo creo que son 3 palabras que tendrían que ir de la mano a la hora de trabajar. He aprendido mucho de la gente mayor, he aprendido por qué esa necesidad de inmediatez. He aprendido que con ellos no puedo ir con objetivos a largo plazo. Son para mí, pero no para ellos, porque ellos quieren el cambio ya. Y he entendido ese cambio de ya. Sí que es verdad que con deia el Jordi no se sienten mayores porque el sentido a nivel cultural de ser mayor es nefasto. Mi padre tiene 86 años, físicamente no lo parece, y a veces cuando ha quedado, no, he hecho un café con las yayas. Digo, ¿cómo que con las yayas? Sí, porque son mayores. Digo, papá, ¿cuántos años tiene? Va, 79, 80. Digo, tienes 86. Entonces, este concepto lo entiendo porque lo he vivido con ellos. Entonces, sí que hay una función a nivel técnico, a nivel político y a nivel de sociedad de poder reivindicar que ser Gent gran no es malo, no es nefasto, es una etapa de tu vida y tienes que dar gracias de poder llegar a esa etapa con facilidades y oportunidades. Gracias por todo lo que habéis dicho. Hay dos más atrás. Hola, doncs moltes gràcies per donar la paraula. El temps és un bé comú i s'ha d'aprofitar, per tant parlaré molt poquet. Jo estic aquí com a persona vella, jo vieja, com el llibre aquell que igual us sona. I llavors, com que sóc vella, volia donar una idea, ja que estem parlant de polítiques locals. Em sembla que pot funcionar, en el meu barri funciona, clar que això va de Diputació i potser de Barcelona no hi ha ningú, jo soc de Can Fanga, però en aquest cas, escolteu la proposta. Les taules comunitàries poden funcionar en els barris. I a les taules comunitàries es poden fer comissions que parlin d'envelliment, on hi participa gent vella com jo i més vella, i on expliquem què ens agradaria, què podem fer, i entre totes ho farem tot. És una idea per això de les polítiques locals, que és on estem, no? Gràcies. Hola, bon dia. Jo només volia comentar en relació al maltractament que és important definir els maltractaments, però a l'hora de fer prevenció i l'abordatge del maltractament penso que és important quan vols treballar amb la població la paraula maltractament, la gent se situa els bons i els dolents. Qui fa un maltracte és una persona dolenta i ningú vol ser el maltractador. Però si volem treballar i s'ha de canviar la mirada. Al contrari de maltracte és bon tracte. No donar un bon tracte no té per què ser la persona que no fa un maltracte, sí que teòricament seria un maltractador, però la diferència entre fer una cosa malament i ser una mala persona. Aleshores, quan es vol fer prevenció, moltes vegades aquest canvi de mirada és molt important a l'hora de fer prevenció, perquè la gent, si parles de maltracte, el posa que no, jo no sóc un maltractador, però si li qüestiones que el que fa potser no està bé o no és un bon tracte, la persona pot ser molt més receptiva. Igual que amb les persones que estan no donant un bon tracte, si ho planteges des de la perspectiva aquesta, a vegades són més receptives també a canviar comportaments i no es posicionen amb aquest
en aquesta mirada de criminalització. Només volia dir això, gràcies. Gràcies. Molt interessant. Hi ha alguna altra persona que tingui... Crec que ja està, no? Ah, sí? No? Crec que ja està. Bé, han sortit realment... Ah, aquí. Espera. Que no veig. Hi ha gent darrere les... Bueno, yo, en primer lugar, muchas gracias por todas las explicaciones súper interesantes. Y sí que habéis hablado, ¿no? Contra el edatismo, nosotros siempre estamos hablando, hay un momento que sí que ha salido, ¿eh? El tema de la intergeneracionalidad, pero es como un poco lo de la interseccionalidad, ¿no? Que después tampoco sabemos muy bien cómo trabajarlo. Y era para si nos podéis explicar algunas experiencias, un poco algunos proyectos que realmente estén trabajando con la intergeneracionalidad. Y después también, ayer creo que salió, ¿no? Que hablábamos también, y que ha salido un momento también aquí, el tema de que cuando hablamos de intergeneracionalidad siempre hablamos de los pequeños o, ¿no? Niños hasta quizá a veces jóvenes, pero sobre todo personas que tenemos en los institutos y casales, y las personas mayores, ¿no? Y realmente tenemos un reto aquí para cuando hablamos de intergeneracionalidad también añadir estas personas de edad media que antes hablábamos, ¿no? Y decíamos también, no sé qué vosotros qué pensáis también. Bueno, me estoy alargando quizá con la pregunta, no sé si tenemos tiempo, pero no sé también por qué pasa esto, por qué no estamos poniendo las personas de edad media cuando hablamos de nosotros mismos, ¿eh? Tenemos un servicio, bueno, un área de ciclo de vida y tenemos jóvenes, infancia, adolescentes y personas mayores. Bueno, aquí. Adelante, ¿sí? ¿Tú, por ejemplo? No puedo contestar el por qué. O sea, no sé si es una falsa sensación que tiene la gente de mediana edad de que ellos no tienen nada que resolver y que por eso no se juntan. Pero obviamente es igual de importante juntar a gente de mediana edad con gente joven, desde niños hasta adolescentes, también para que se entienda mejor, hasta personas mayores, ¿no? También juntar, o sea, porque una de las cosas que trata de hacer la práctica intergeneracional es dar visibilidad de la diversidad que hay a lo largo de la vida. Y una de las cosas que sí que vemos en muchas actividades intergeneracionales es que, por ejemplo, juntan a un colegio, a niños de un colegio, con gente que vive en una residencia, que la mayor parte, o un porcentaje importante de gente que vive en una residencia tiene dependencia, ¿no? Cuando hacemos eso, que está bien, y solo hacemos eso en una actividad intergeneracional implementada en un colegio, por ejemplo, estamos privando a lo mejor a esos niños, en este caso esos niños, de ver la diversidad que hay en la vejez, ¿no? Hay personas que van a tener dependencia y creo que es importante que desde pequeños veamos que eso puede ser parte de la vejez y de otras etapas, no solo de la vejez, pero creo que sería interesante también contemplar qué otras oportunidades hay de intercambio con otros modelos de vejez, ¿no? Y otras situaciones de vejez. En términos de actividades, o sea, hay muchas, en el informe mundial sobre el edadismo tratamos de recoger algunas, pero sí que me gustaría puntualizar que no todas las actividades que se denominan intergeneracionales necesariamente cumplen las claves para que sean eficaces para reducir el edadismo. Uno de los elementos clave para que funcionen, por ejemplo, es que las personas que se junten tengan el mismo estatus y la misma condición, ¿no? Y hay un tipo de actividad intergeneracional bastante expandido, que es, por ejemplo, actividades que juntan a adolescentes o gente de alrededor de 20 años con gente mayor para incrementar las competencias digitales de la gente mayor. ¿Qué pasa? En este tipo de actividad, que igual sí que funciona para mejorar competencias digitales, no necesariamente esta actividad va a mejorar estereotipos que pueda tener la gente joven sobre la gente mayor, ¿no? Porque un estereotipo muy común es que la gente mayor no se desenvuelve bien en medios digitales, ¿no? Entonces, este tipo de actividad se podría compaginar bien si la persona mayor luego aportase algo. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, es muy importante que se cumplan estas condiciones para que realmente funcionen. Y el tipo, o sea, al final, lo bonito de las actividades intergeneracionales desde mi punto de vista es que puedes hacer lo que quieras con ellas. O sea, realmente la base es, ¿no?, juntar a personas de diferentes edades para que hagan algo que les guste.
Y obviamente pueden ser tan diversas como los hobbies podamos tener, ¿no? Cualquier persona puede ser Hay algunas en España, por ejemplo, alrededor de huertos urbanos, hay otras alrededor de ciclos de cine, incluso la convivencia intergeneracional, ¿no? Que es una forma más intensa de relación intergeneracional. O sea, son de todo tipo y están realmente al alcance de cualquier ayuntamiento también, ¿no? Que por eso también quería sacarlas a relucir hoy. No sé si puedo hacer un aporte a otras cosas, ¿no? Se ha hablado de esta sensación de estar solo. Estoy, completamente de acuerdo, lo he visto no solo en España, lo he visto fuera también, y no dejo de abogar porque se formalice y se institucionalice el tipo de prácticas que ya estáis haciendo, porque al final no son sostenibles, dependen pues, de la pasión que le puedas poner tú individualmente o otra persona, y no tienen este compromiso político detrás que permitan pues, mayores recursos y también que se lleguen a formalizar hasta tal punto que no te encuentres en esta situación de soledad, ¿no? Profesional. Y en relación al otro comentario, estoy de acuerdo, creo que hoy en día nos precipitamos en la vejez, y nos precipitamos en la vejez porque hemos querido distanciarnos de la vejez hasta tal punto que cuando nos encontramos en ella ya es que no hemos planificado, porque no hemos querido vernos en este momento. Y de base, no podré dejar de decirlo, de base está este edadismo, ¿no? Social, no nos sentimos, nos da miedo esta imagen estereotipada de la vejez que se proyecta y que nos bombardea desde que somos niños. Preguntaros, si le preguntáis a un niño de 7 años hoy, ¿qué quiere ser de mayor? ¿En qué edad creéis que está pensando? A lo mucho, 30, 40 años. O sea, parte de nuestra responsabilidad a título individual también es fomentar que desde pequeños tengamos más imaginación, desde pequeños pero también desde grandes. O sea, ¿por qué nosotros todos no construimos un proyecto vital para esta etapa que yo sinceramente considero que puede ser igual de bonita que cualquier otra? Va a tener sus ventajas, va a tener sus desventajas. Hay cosas que vamos a poder controlar, hay cosas que no. Pero podemos planificarla, ¿no? Y esa planificación también nos va a permitir pasar de la situación actual que tenemos, que desde mi punto de vista sí que es de cierta invisibilización dentro de la política, dentro de los datos que se recolectan, a una situación en la que realmente, colectivamente, no solo la población mayor de hoy, pero colectivamente la sociedad demande que se hagan los cambios que se necesitan para vivir la vejez que cada uno de nosotros queremos vivir, ¿no? O sea, no sé. Yo quería comentar respecto a esta pregunta que hacías, Marina. Yo creo que esas generaciones intermedias no están en estos proyectos. Estas generaciones intermedias no están en esos proyectos, pero tampoco están en otras cosas. Porque están a la crianza, al trabajo, al cuidado de los padres. O sea, es muy difícil, por ejemplo, en procesos, en espacios de participación, que esa población. Entonces, claro, vamos a niños jóvenes que están en las escuelas o en los centros educativos y los mayores, bueno, pues que también ya sabemos más o menos dónde podemos encontrarlos. Entonces, yo creo que, lo he dicho antes, creo que hay que pensar en clave comunitaria y en esos espacios de vida cotidiana y de relación recurrente. En las bibliotecas, en los centros, en los equipamientos creo que ofrecen una enorme oportunidad. No para pensar en actividades, que también... Yo estoy saturada de actividades, o sea, todo pasan por las actividades y no hay posibilidad de pensar en otro tipo de dinámicas que no sea una actividad. Y no digo que no haya que hacer actividades, pero en mi ciudad es un despropósito. Un despropósito. Hay actividades para todo tipo, se repite... Bueno, increíble. Bueno, entonces creo que pasa necesariamente por lo cotidiano, por esos ámbitos de vida comunitaria y hay mucho tipo de iniciativas de este tipo, pero a mí me gusta destacar, nosotros ahí tenemos algunos pequeños ejemplos, las posibilidades que ofrecen las prácticas artísticas. No estoy hablando de programación cultural, estoy hablando de proyectos que a través de una práctica artística que se establecen relaciones de tipo más emocional, ¿no? Y que son súper potentes. Yo me estoy acordando ahora, por ejemplo, de un pequeño proyecto que no pudimos terminar porque llegó la pandemia, de mujeres en 3 barrios de diferentes edades. Había chavalas de 18, de 40 y de 85, en torno a unas prácticas
Penélope Gará le llamamos, bueno, con la idea de Penélope y de prácticas relacionadas con lo textil. Y a partir de ahí, el objetivo era generar vínculo, relación entre las mujeres que comparten un barrio. Y creo que las prácticas artísticas, con la de recursos que, por lo menos en mi ciudad, se le dedica a la cultura que muchas veces es de consumo, que no digo que está muy bien ir a un concierto, pero creo que ahí en lo cotidiano, las bibliotecas me parece que son espacios maravillosos para... Creo que por ahí tendríamos que pensar más. Sí, muy brevemente responderé a alguna de las cuestiones que se ha planteado. Me llama la atención que siempre, yo no sé nada, y cada vez sé menos, pero siempre aplicamos envejecimiento a personas mayores. Y desde que nacemos, ¿qué vamos haciendo? Estamos ahí inertes, es que envejecemos siempre. Siempre, desde que nacemos, desde que salimos del vientre de nuestra madre, envejecemos, ¿no? Pero solo lo aplicamos en personas mayores y eso es una connotación negativa y edadista, ¿vale? Los profesionales de salud dicen que el envejecimiento fisiológico empieza a los 29 años. Hablan de envejecimiento, ¿vale? Por lo tanto, no apliquemos solo a determinadas edades. La productividad, se aplica a las personas mayores, no son productivas. Por el Día de las Personas Mayores, estaban hablando dos personas mayores en un programa de televisión y decían, no, esto es un error. Las personas mayores son productivas, porque de hecho son las que tienen más capacidad de consumo. Hoy tiene más capacidad de consumo una persona mayor que un millennial. ¿Millennials se llaman? Sí. O, bueno, uno que... Hay tantos. Generación X, Z, no sé qué, todos estos 20, 30 años, mileuristas, tienen... Se estaba haciendo todo un programa de Silver Economy, a todo le ponemos palabras en inglés, para que es la economía que se mueve. En épocas de crisis, si no fuera por las personas mayores, se hubiese ido al garete un montón de familias. Por lo tanto, sí que entiendo que es productividad, pero entiendo que es una aportación económica muy importante. Comentaba la compañera Sadria, que aprovecho para decir que hace muchos años hace una tarea estupenda porque la conozco y es fantástico lo que hacen y que motivan mucho a las personas mayores de su territorio. No se habla de objetivos a largo plazo, claro que no. Yo cuando tenía 20 y pico, 30, planificaba a 4 o 5 años. Ahora planifico al mañana. A mañana, ya no a 3 meses y tal. Porque con los años vas pensando, aquí estoy ahora, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué quiero ahora? Y punto. Comentaba la compañera de Tarrasa el tema del buen trato y maltrato. También aprovecho para decir que mirar la web del Ayuntamiento de Tarrasa, porque tiene una serie de recursos de buen trato y maltrato espectacular, con un montón de información, ¿no? El tema del buen trato y maltrato es una cosa que siempre me genera una cierta dicotomía. Porque si comparamos con otras tipologías, con otras personas que padecen malos tratos, con otros colectivos, otros grupos de personas, ¿por qué siempre hablamos de maltrato y no hablamos del buen trato a la mujer? No hablamos de buen trato a la infancia, no hablamos de buen trato a las personas LGTBI, no hablamos de buen trato al racismo, pero es cierto que cuando vas a hacer una charla o algo, cuando pones o hablas de maltrato, de programas, la gente tira para atrás. Cuando se hace una jornada es muy curioso porque pone buen trato a las personas mayores, 95% se habla de maltrato. Pero ponemos el título para hacer. Tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que hacer mucha prevención, mucha concienciación y trabajar mucho el buen trato, porque si hay buen trato, no habrá maltrato. Pero también tenemos que abordar el maltrato, ¿no? Y por último, el Pla Comunitari de Barri, fantàstic. También lo conozco y realmente es un modelo. Y si tenemos cosas que funcionan, pues copiemos. No plagiar, porque hay gente que se lo pone su nombre. No, copiemos, se dice de dónde viene y lo podemos adaptar a nuestro territorio o a nuestras circunstancias. Bueno, pues hemos llegado a la hora del desayuno. Creo que ha sido muy interesante, muy enriquecedora, francamente a mí. Y ahora estaba pensando, jolín, qué bien me hizo Doris Lessing a mí. Qué bien me hizo, porque cuando tenía 30 años leí varias entrevistas con ella, leí varios de sus libros y yo pensaba, cuando sea mayor quiero ser como ella. Tenía ahí un referente, Doris Lessing, y ahora desde la posición en que ella estaba en aquel momento pienso, gracias Doris Lessing por ser un referente para mí. Gracias a los tres y bueno, nos vemos en media hora aquí. Gracias.